Aquí habló ya en el primero y segundo grupo varias cosas. Vamos a repasar un poco esto. La fascia hepática. De todos modos, ya hicieron de los dos grupos, el 4A y 4B, la parte de, pusieron para esto aplanado en forma de hoja, ¿no? Donde generalmente se habla mucho de los huéspedes definitivos, animales herbívoros y el hombre. Y con hospederos, pero de intermediario es un pequeño caracol de agua dulce. Generalmente el esto en forma nacional, me olvidé ahora, no es que me olvidé, sino que estamos bastante entre que entregar los exámenes, entre que cargar la plataforma, explicar un poco, no dio tiempo. La próxima semana, el día miércoles, pues digo, lunes, martes y miércoles voy a ir mostrando la forma adulta. Tenemos dos preparaciones de forma adulta que nos mandaron del instituto. Entonces, en primer lugar, una forma de hoja lanceolada, de ahí viene fácil del latín. Realmente no es muy grande, 2 a 3 centímetros por unos 5 de ancho, ¿no? Dos ventosas musculares que ha mencionado lo que es una anterior peribucal y otra ventral llamada acetábulo. La característica hermafrodita tiene los elementos sexuales masculinos y femeninos dentro del organismo y sobre todo es importante porque para esto se localizan vías biliares y en el hígado, especialmente de huéspedes definitivos como el caso ganado ovino, vacuno y también el hombre. El hombre va a ser un huésped definitivo y esto va a estar siendo arreglado. Dos especies, la fasciola hepática y la fasciola gigántica, de preferencia gigántica en África y Asia. Y acá voy a comentar unas cosas, me olvidé de dar una hoja, pero la fasciola hepática es una importante zoonosis parasitaria, presente en ganado ovino y vacuno, que puede infectar a otros animales. En Latinoamérica se han descrito en la mayoría de los países, Chile, Argentina, Perú, Cuba, Brasil, por lo menos menos, ¿no? Endémica en Bolivia, especialmente el departamento de La Paz, en lo que corresponde justamente al, no sé si ustedes saben o conocen un poco esto, pero alrededor del lago se encuentran varias poblaciones, generalmente de los de diferentes, o sea, pobladores de la zona, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que determina? Generalmente ellos han ido desarrollando un poco la ganadería muy limitada, la crianza de ganado lanar, ¿no? Y aparte, generalmente se dotaban de agua hasta hace algún tiempo a través, por ejemplo, del lago Titicaca. Entonces, ¿qué determinaba? Muchas veces que tenían que estar en contacto y alrededor del lago o cerca a la población, por ejemplo, que son varias poblaciones, con unas condiciones, digamos, por lo menos en los años 70, 72, 74, 76, generalmente las condiciones bastante precarias en cuanto a vivienda, en cuanto, digamos, la parte de las, en cuanto, por ejemplo, que muchas veces una vivienda unipersonal, donde la mayoría de la gente vive en hacinamiento, tenían un problema de fecalismo, etc. Tomaban el agua y también consumían el tipo de plantas, que las conocemos en nuestro medio como berros. Habitualmente no se utiliza mucho acá, por lo menos yo sé, no se utiliza mucho, por decirlo. Entonces, pero tiene mucha importancia al respecto, ¿no? Se han hecho estudios desde el año 1974, 75, un poquito antes. Después se ha ido mejorando y se ha ido cambiando. Por ejemplo, en un momento la Corporación de Desarrollo de La Paz cambió un poco la estrategia en cuanto al desarrollo de la población, ¿no? Entonces, pero eso como un preámbulo. Los huevos ya los hemos estado viendo en la parte de, ¿no? Han identificado, ¿ver? No sé si vimos ahora o no. Creo que pasó la hepática, no me acuerdo, creo que no diré algunas, pero vamos, si no, el próximo miércoles vamos a revisar. Son de forma elíptica. Esto es una imagen bajada directamente del Google, pero voy a buscar la imagen más real que tenemos, de una forma. Miren, 150 micras de color ovalado. Generalmente lo característico es la presencia del opérculo. Es lo que nosotros vamos a poner después en las características cuando hagamos el examen, ¿no? El ciclo de vida que lo han descrito, pero lo voy a describir ya mucho más rápidamente.
Esto corresponde justamente a lo que son los ciclos, o sea, necesariamente tiene que haber un ciclo acuático dentro de un ecosistema. ¿Qué tiene un ecosistema? Va a haber plantas, va a haber animales, va a haber peces, etc. Y también los caracoles. Entonces, ¿qué es lo que el hombre y los animales muchas veces eliminan los huevos cuando tienen parásito, la fasciola hepática, y generalmente requieren un ciclo acuático. Caen en el agua, el huevo eclosión es el término que se maneja, y sale la primera forma larvaria que va a ser el miracilio. Ese miracilio ciliado va a encontrarse en el medio y va a introducirse dentro del caracol del género Limnaea. En esquistosomiasis mencionamos 3 caracoles, ¿no? Morphelania, Mulinus y Oncomelania, pero en este caso es uno solo, ¿ya? Principalmente. Dentro del caracol se produce el desarrollo de 3 formas, que es el eforoquiste, la redia y la cercaria. La cercaria es diferente porque la cercaria del esquistosoma tenía cola bifurcada, esa termina en forma recta. La cercaria se dirige innecesariamente, hay 2 formas. Se introduce dentro de la planta, los berros, y entra dentro de la fibra. Por otro lado, puede permanecer después la metacercaria que ha cambiado dentro del agua. Entonces, el hombre se infecta por de fasciola hepática por el consumo de plantas acuáticas con metacercaria. Estoy desarrollando más amplio. De todos modos, si en algún caso vendría una pregunta, hay que tomar en cuenta, digamos, la vía. No es, o sea, si es vía oral, pero ¿cómo? ¿Cuál es el mecanismo? Y muchas veces la pregunta viene con mecanismo de infección. Algunos se confunden. Mecanismo de infección es el proceso por el cual el paciente se infecta de un parásito. Va a haber un mecanismo de infección en otros microorganismos, ¿no? Entonces, eso es lo que realiza el ciclo y va llegando posteriormente, ingresa por vía oral y llega directamente a nivel del tubo digestivo, ingresa por vía portal, por ejemplo, y llega al hígado, ¿no? Las vías biliares, donde se localiza. Y generalmente va a producir un proceso de tipo, justamente lo que se llama, lo que es la patología. Traumatismo tisular va a determinar en un momento, hay un proceso inflamatorio característico. Se pueden producir focos de microhemorragia, lo puse acá. Además, hay áreas de necrosis que se van desarrollando con el tiempo. Atreve parenquimatosis, puede haber una obstrucción viral, puede obstruir, por ejemplo, el coledoco y determina después lo que veremos en los síntomas, la ictericia, ¿ok? Porque no hay una salida adecuada de la bilis, ¿no? Porque ¿cuál es la función que cumple la bilis? Debe explicar el doctor Rojas, ¿no? A ver. El doctor Fabio, ya estaba confundiendo con el doctor Rojas. ¿Les ha explicado? ¿Hemos visto esta parte? No. La función que no hemos llegado a donde deriva el intestino, ¿no? Porque si la bilis no funciona bien, o hay un proceso, no existe una buena dirección. Las sales biliares, más las enzimas, todo actúa, ¿no? Muy bien. La manipulación de clínica que yo he resumido en la parte teórica en lo siguiente. Hemos hablado mucho de un periodo de invasión, periodo agudo. El parásito va a migrar a través del organismo, puede llegar unos 2 meses. Lo primero, por ejemplo, en un niño que he mostrado tal vez es un abdomen mucho más globuloso. El dolor lo ocasiona el hipocondrio derecho. En algún momento no vaya a ocurrir como alguna vez que puso el alumno dolor en el hipocondrio izquierdo. No, es el hipocondrio derecho porque es donde está la viabilidad del hígado. La presencia de algún organismo, microorganismo a nivel hepático determina que hay una hepatomegalia. Incluso muchas veces, por ejemplo, voy a poner ejemplo un virus. Muchas veces, por ejemplo, en la infección por el dengue, ¿por qué el paciente presenta alguna alteración digestiva? ¿Por qué las enzimas hepáticas están elevadas? Porque justamente el virus penetra dentro de la glándula hepática e inflama, ¿no? Produce todo el fenómeno de la ocupación del tercer espacio. Fiebre puede ser constante o generalmente baja. La urticaria, es decir,
se utiliza el término de urticaria por el hecho de que el parezo puede determinar en algún momento la presencia de placas urticantes en la piel, ¿no? Pasa un periodo de estado, muchas veces avanza sintomatología positiva en la vía biliar. Lo que ocurría, por ejemplo, muchos de los pacientes que se infectaban por fasciola hepática o se infectan, pasa una etapa más hasta tener lo que es una sintomatología en vía biliar. Por otro lado, trastornos digestivos. El término de dispepsia, si yo lo veo, lo analizo, en una oportunidad voy a ver también, porque muchos estamos con el teléfono, así que el teléfono podemos buscar, y ya vamos a hacer en la siguiente clase, buscar el término, es decir, a ver, busquen en el celular, para que no estén viendo otra cosa. El término de dispepsia, por ejemplo, se refiere que hay una alteración, ¿no? En la parte de la producción de algunas enzimas, determina en un momento, por ejemplo, que el paciente tenga una sensación de plenitud, flatulencia y náuseas, ¿no? Determinando porque hay una principal alteración en las vías biliares. Ictericia. Si entra el colédoco y obstruye, va a haber una ictericia, que muchas veces se expresa a nivel de, primero la conjuntiva o después a nivel de la piel. Fiebre. Brotes de fiebre que pueden aparecer. ¿Ya? Cuando sigo nomás. Generalmente, cuando hay un cuadro clínico de fasciola, puede producir complicaciones quirúrgicas importantes. Colecistitis agudas en piemas vesiculares que generalmente ya tienen un compromiso de otro tipo de agente. Obstrucción del colédoco. Aparte, se puede sumar, por ejemplo, un paciente que pone una litiasis. ¿Qué significa litiasis? Comúnmente llamamos cálculos en la vesícula, ¿verdad? De acuerdo. El diagnóstico, la parte clínica. Yo escucho, se distraen fácilmente. Yo acá de repente lanzo esto al techo, van a ver, van a seguir cuando cae. ¿Verdad? Clínica. La parte clínica en cuanto a la manifestación, o sea, siempre hay que desarrollar una parte clínica. Yo menciono acá de acuerdo a lo que está elaborado el plan de asignatura. Pero en los siguientes semestres, muchas de las prácticas van a ser con pacientes. Y el docente le va a pedir que usted elabore una historia clínica, que hagan el examen del paciente, cómo se examina, tiene que enseñarle primeramente. Entonces, eso va a ser importante. Epidemiológico. Si el paciente proviene de un área endémica, de fasciola, por ejemplo en La Paz, entonces llegan al hospital de clínicas, entonces lógicamente, si el paciente está viviendo con un problema, digamos a nivel de ictericia, tiene manifestaciones, lo primero, procedencia, viene, por ejemplo, hay una población que se llama Batallas, viene de la zona de Batallas, entonces hay que investigar lo que es la parte de fasciola hepática, más algunos estudios. Lo primero, siempre, porque muchas veces en examen ponen, por ejemplo, de repente PCR, ELISA, resonancia, etc. Primero, la búsqueda de los huevos de fasciola hepática. El doctor Sergio Mollinedo, que ha escrito y ha estado viendo en algunos artículos, ¿no?, manifiesta justamente de que el examen copopestológico es uno de los primeros que hay que tomar en cuenta. Y muchas veces el paciente, por ejemplo, que tiene un abdomen agudo, presenta cuadros febriles, etc., lleva a lo que es se llama no creo que haya cambiado el término, la parotomía exploratoria. Un paciente quirúrgico se entra y para ver justamente cuando no se tiene un diagnóstico y poder identificar. Muchas veces hay muchos tipos de patologías que requieren una intervención quirúrgica de este tipo. Después, métodos indirectos, alteración del hemograma mencionado. Generalmente aumentan los leucocitos y por otro lado puede haber, por ejemplo, a través de lo que es desviación a la izquierda, cuando aumentan los neutrófilos. Signo más importante, eosinofilia, que puede llegar del 40 a 60%. ¿Ya? Reacciones inmunológicas, test de ELISA y test de ELISA, hemaglutinación específica. Pruebas funcionales hepáticas, transaminasa elevada. Diagnóstico por imagen, la fasciola hepática al migrar provoca lesiones que pueden visualizarse a través de o diagnosticarse a través de una ecografía o una tomografía, ¿no? La accesibilidad a la parte de tomografía ha mejorado en el transcurso de estos años, ¿no? Antes era un poco más difícil. Ahora, en el tratamiento,
Les mencioné en la parte práctica, sobre todo, yo menciono acá de hidrometina para que vean una parte, pero ¿cuál es el que menciono que va a ser adecuado en esto? Por eso hay un artículo, dos artículos que indican el uso del tricarbendazol, ¿no? Y las expectativas en el tratamiento de fasciole hepática, ¿no? Web activo como veterinario. En relación al bendazol, ¿qué digo acá? Hay una experiencia. Nitazoxanida, curación de un 40% en niños solamente. O sea, se menciona eso, pero claro, si me ponen el examen, ahora de hidrometina ya no se está utilizando. Entonces, hay que pensar, si yo pongo un tratamiento de elección, hay que pensar que voy a especificar en relación a esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Y acá vamos. Ahora, las zonas endémicas, que es lo primero. Si el paciente se infecta a través del consumo de plantas acuáticas, tenemos que limitar el uso de plantas acuáticas. Segundo, esto yo lo pongo en consideración. Utilización de molusquicidas químicos. Generalmente lo menciono acá para poder conversar y discutir. Yo personalmente creo que todos también estaríamos de acuerdo la utilización de químicos dentro de lugares que son fuente de agua, fuente de también de crianza de peces. En el lago generalmente hay una masiva desarrollo de las truchas, que es parte de uno de los principales, digamos, que puede facilitar el consumo de los pobladores. Pues no vamos a echar molusquicidas. El molusquicida no limita, ¿no? Eso es importante, eso, ¿no? Yo lo puse acá por eso. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Escrito, después el alumno va a poner en examen, para poder hacer una consideración que ustedes vean, ¿no? Pues se tiene que saber. Podemos saber de clínica, podemos saber de signos, de tratamiento, etcétera, quirúrgico, pero hay que saber algunos elementos como prevenir, ¿no? En el caso de que tengamos pacientes con silencio, tercera, más lo que sumo de práctica, debe ser la sexta. Bueno, voy a mencionar esto también probablemente para que sepamos lo que es la partosis intestinal por tremato. Y entonces aquí justamente son la infección causada por tremato en el intestino delgado. Principales especies: Fasciolosis busci, Heteropsis heteropsis y Metagonimus yokogawaii. ¿Por qué los técnicos? Porque se presentan más frecuentemente en países asiáticos. Uno de los primeros, la Fasciolosis busci, ¿no? Tremato mayor tamaño, 20 a 75 milímetros por 8 a 20. ¿No? El parto realiza un ciclo similar de la fasciola hepática, es decir, desarrollo de miracidio, el caracol, etc., ¿no? Y consumo de plantas acuáticas con metacercarias. El síntoma más característico en lo que se ha manifestado es el diarrea acompañado de un dolor abdominal y a veces síndrome de mala absorción. El diagnóstico, observación de los huevos en heces de 130 micros. ¿Ya? En cambio, la Heteropsis y Metagonimus yokogawaii, el hombre, por ejemplo, se infecta por consumo de pescado crudo infectado con metacercaria. Aquí la metacercaria va a ingresar dentro de los pescados. Todos tienen reservorios animales que pueden ser fuentes de infección. El hombre, el tratamiento en este caso se utiliza el praziquantel, ¿no? Necesariamente se tiene que mencionar esto, aunque en algún momento no se haga. Hemos hecho alguna vez, hemos hecho con el anterior docente alguna vez preguntas al respecto, ¿ya? Pero todavía no están. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Porque han hecho exposiciones y entonces el tema ya está. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿dónde está aquí ya? Para que... Yo subí aquí algunas cosas para que...
día, no sé si ayer, antes de ayer o no por ahí, envié las diapositivas al WhatsApp. ¿Por qué? Porque después, en el curso del próximo miércoles, vamos a señalar los temas de posición de esta parte. Entonces ya están para que seleccionemos los grupos y podamos hacer la exposición. ¿No? ¿De acuerdo? Voy a contar la vez Fernando, ya voy hacia la parte, en el sentido, porque si tendría que ser súper, nos acabaría diciendo, bueno, no están hablando, ¿no? Get out, ¿no? ¿Cuántos bloques? A ver, la pregunta que puede servir a todos, ¿no? El plan de asignatura, realmente son unos 8 bloques. 8 bloques largos. Probablemente el mismo número de bloques, 6 o 7 en microbiología, ¿no? Pero, de todos modos, ustedes saben que actualmente ha cambiado un poco el plan de asignatura. Se hace el desarrollo por competencia. Entonces, muchas veces llegamos a hacer unos 4, 5 parciales. Las últimas unidades que normalmente muchas veces hacemos la exposición, etcétera, y entra ya la temática fin de año, porque serían alrededor de meses, y alguna vez, en algún momento, se ha hecho 8 parciales, pero ahora por la modalidad, realmente que hablando con la parte, por ejemplo, del equipo con el cual se revisaba, los docentes de ciclo, los coordinadores de ciclo básico, etcétera. Entonces hacemos unas 5 bloques. No significa que los 5 bloques solamente no se tienen que avanzar, revisar, aplicar, porque el plan de asignatura tiene que ser, digamos, dado en el transcurso del año, ¿no? Ya estamos llegando justamente a medio año, no falta nada. Pero de todos modos, en el mes de agosto, septiembre, vamos a ir avanzando los temas que corresponden. La idea es que poder avanzar. Esto por ir entrando en 1 o 2 clases, ya vamos a ir concluyendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Las parasitosis tisulares por el mintos comprende algunos temas, son las parasitosis por larvas del minto. Las larvas son las que vamos a decir la patología. Cisticercosis, hidatidoso o quistidatídico, larva migrans, Meocartona S, visceral o toxocariasis, larva migrans cutánea, lagochilascariasis. Por lo menos hay unos 5 a 6 casos de la uchilascaris, si no es más, mucho menos, tenemos que ver. El síndrome de Leffler. Hemos hablado del síndrome de Leffler, entonces lo que vamos a hacer ahora cabalmente es, en este tema, algún grupo que va a estar seleccionado, por un lado, y por otro lado, también vamos a tener que explicar un poco al respecto, ¿no? Entonces, finalmente, la cisticercosis, la imagen que muestro corresponde sobre todo a la principal localización de los cisticercos en el sistema nervioso central. Por eso está la imagen, está todo esto, por ejemplo, ¿esto qué significa? Son las neuronas. ¿Qué es lo que ocurre entre una neurona y otra? Hay una sinapsis, ¿verdad? Entonces, en forma muy simple, no entraremos en más detalle. Entonces, vamos describiendo primeramente lo que se refiere a la cisticercosis. ¿Qué es lo que se refiere a parasitosis causada por la forma larvaria del llamado metacestodo de la Taenia solium? Hemos hablado anteriormente, incluso hemos aplicado en el examen, la Taenia solium generalmente va a producir también lo que es la teniasis, pero el ciclo va a variar un poco al respecto, ¿ok? Después, generalmente afecta a un huésped, principalmente el cerdo, acá nuestro ganado vacuno, y en el hombre, en el cual el compromiso del sistema nervioso es de mayor gravedad, ¿no? Los cisticercos derivan del embrión esacanto, hemos hablado del embrión esacanto que se encuentra generalmente, y en los tejidos, cuando se libera, sufre un proceso de llamado vesiculización. En el lapso de 2 a 3 meses, no está rápido,
se forma lo que es también el cisticerco, que puede adquirir dos formas principales. De todos modos, voy a mencionar acá primero y después vamos. La vesicular, que es la más frecuente, se presenta como quistes redondos, ovalados semejante a un grano de arroz, de 0 a 5 color blanco transparente. Tenemos algunas de las formas para poder ver. En esta unidad, realmente, en algunos casos, aparte de las exposiciones, vamos a tener algunas formas macroscópicas. No vamos a mirar microscópicas, vamos a tener formas macroscópicas, ¿no? Por un lado. Además, acá estoy mencionando la forma vesicular, también la forma racemosa, vesículas llenas de líquido de mayor tamaño. Hay un elemento que no he mencionado hoy día, pero vamos a mencionar eso el próximo día miércoles, adelante. En esta unidad no hay microscopía, pero también necesariamente tenemos que dar un examen. Y también vamos a hacer, como hicimos en el primer examen, lo que es el cuarto examen parcial teórico de la práctica, donde probablemente preguntaba un poco de morfología, cuáles son los dos principales o la principal forma en la cual se presenta el cisticerco en el organismo, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, y los característicos son más grandes, pero da el aspecto de un racimo. Puede haber una forma coloidal que no está en Botero, pero se refiere que está adherido comúnmente rodeado de cápsula conectiva secundaria, ¿no? Que se localiza con contenido, pierde fluidez, por eso que muchas veces es mayormente identifico la forma vesicular o la forma racemosa. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos las formas a través de imágenes, ¿no? Nosotros vamos a estar viendo, en algún momento voy a mostrarles algunas imágenes para que vayamos viendo cómo esa forma parasitaria va a producir compresión, irritación, inflamación a nivel del sistema nervioso central, ¿no? La forma como hay los cisticercos, pero no llega en la forma habitual. En este caso, este es el ciclo que lo conocemos y lo hemos visto de la teniasis, ¿verdad? Pero ahora lo que me interesa es esto de acá. Y justamente este paso, contaminación de alimentos igual. Y lo voy a describir la parte teórica. Los animales, por ejemplo el caso del cerdo, y el hombre adquieren los cisticercos por ingestión de huevos de teniasol. ¿Cómo me infectaba por teniasis? Algunos han puesto huevos que tenían que hacer que no miraba. No, realmente tiene que ser. El hombre se infecta de teniasis por consumo de carne cruda, mal cocida de cerdo que contiene larva. En este caso, ¿qué estamos hablando? Por ingestión de huevos. ¿Y cómo llega eso? Ingestión de huevos en alimentos o agua contaminada y huevos, ¿no? El fecalismo. Medio las manos de un portador de teniasis que tenga malos hábitos. Muchas veces los manipuladores de alimentos pueden tener este mal hábito, ¿no? No en todos los lados, no hay. Muchas veces es habitual en las ciudades latinoamericanas, en muchos países, que los vendedores estén al aire libre, y en la tierra, etcétera, y es complicado. Malos hábitos higiénicos. El huevo de tenia es inmediatamente infectante y es muy fácil que produzca la infección. También puede verse por el ciclo ano-mano-boca. ¿Ok? Los huevos eliminados dentro de los proglótides que después con materias fecales por personas que tengan el parásito adulto. Y esos mecanismos más frecuentes se traducen en tres: la heteroinfección, la autoinfección externa y la autoinfección interna. ¿Okay? La heteroinfección sucede cuando la persona adquiere los huevos procedentes de otro individuo parasitario, otro individuo que va a ser fuente de infección para el paciente. Autoinfección externa, contamina las manos o alimentos con los huevos que el mismo paciente ha eliminado. Y luego autoinfección interna, se regurgitan proglótides, es factible que pueda ocurrir eso. Y al final, estos tres mecanismos van a ser en sí los elementos importantes. En algún momento también, en la parte teórica, dice cuáles son los tres principales mecanismos que producen la infección de una cisticercosis. Heteroinfección, autoinfección externa, autoinfección interna. ¿Okay? Yo voy lanzando muchas veces varias preguntas, después ya las acomodo en el examen, ¿no? Para que quede. ¿Está? Entonces, estamos. Ahora, por los mecanismos mencionados, los embriones hexacanto
que se encuentran en el interior de los huevos, ¿no? Quedan libres en el intestino delgado, penetran la pared del mismo, no realizan un ciclo de los y se diseminan al borde. De todos modos, siempre hay factores de tropismo, es decir, de atracción directamente y se localizan directamente en el sistema nervioso. Un lapso de tiempo. Entonces, este es el proceso que estamos viendo. La otra parte es de la teniasa. Entonces, acá, por ejemplo, la frase que me muestra, la contaminación de alimentos con huevos, la ingesta por la paciente y después tiene esto de acá, que es el cisticerco a nivel del sistema nervioso central. Cuando ya se habla de una neurocisticercosis, ¿ok? Ya. En la patología, cambia un poco aquí el aspecto, pero sobre todo dentro de la localización. Los cisticercos se pueden localizar en diferentes partes del organismo. Comprometen mayormente el sistema nervioso central. Frecuencia puede afectar el creo que estoy llegando a la octava. Ya. Entonces compromete el sistema nervioso central, puede afectar el cerebro subcutáneo, los músculos y los ojos. Mayormente vamos a hacer énfasis en el sistema nervioso central. De todos modos, el tema, ya sea acá o en el botero, es un poco más resumido. Hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Acá, por ejemplo, lo que sí se señala es la enfermedad puede comprometer diversas estructuras encefálicas, meninges, parénquima cerebral, ventrículo, cavidades ventrículos cisternales, etc., ¿no? La locación más frecuente, ¿por qué subrayado? Porque en algún momento va a ser una pregunta, ¿verdad? Parénquimas de los hemisferios cerebrales, cavidades ventrículos cisternales y el cuarto ventrículo, ¿no? Para saber dónde se localiza. El palio aracnoideo y la meninge, o sea, se puede diseminar en gran parte del organismo, ¿no? Puede haber una cisticercosis múltiple, varias formas que están, muy más frecuente que la única, y se encuentra quistes únicos, lo cual dificulta en el momento en el tratamiento. La inflamación de los tejidos, mayor intensidad, o sea, se está inflamando, no está determinado la manifestación clínica. Y una cosa importante acá es cuando el cisticerco muere, se rompe la cubierta y generalmente se libera el material interior. Este material es inmunógeno, determina un proceso inflamatorio importante a nivel del sistema nervioso. Puede ocurrir que eso determine también un proceso que esto se localiza dentro de la estructura nerviosa y produce una compresión, una alteración, por lo cual después se va a presentar las manifestaciones clínicas, ¿no? La ocasión del sistema nervioso muere, lo que yo les decía, vuelvo a repetir, creo que la diapositiva en sí, ¿no? Y después se traduce en foco y relativa, que puede dar inicialmente lo que son las crisis convulsivas, ¿no? Manifestaciones clínicas. A ver, muy bien. Generalmente voy a mencionar un poco la primera parte, ¿no? Eso que me muestra, por ejemplo, esa imagen. La paciente, ¿por qué está? ¿Qué tiene? O sea, hay una cefalea, dolor de cabeza. Muchos casos asintomáticos, como siempre puede haber. La forma de afección va a depender de la localización del cisticerco, el número de parásitos y la respuesta inmunológica del paciente. No existe una sintomatología típica, no hay dolor abdominal, sino que se traduce en varios síndromes clínicos. En orden de frecuencia son los siguientes, de acuerdo a lo que inclusive tomemos de ahí. Síndrome epiléptico, la epilepsia. Esos quistes o calcificaciones actúan por compresión, lo que he dicho hace un momento, pueden destruir o irritar el tejido y va a dar lugar a las crisis convulsivas. Hay una primera clasificación muy general, muy grande, después ya vamos a entrar más en detalle, de acuerdo, digamos, a lo que es el gran mal y el pequeño mal, ¿no? De acuerdo. Y eso de aparición tardía. Un paciente que tiene una crisis convulsiva desde muchos años, generalmente va a haber otra causa. En cambio aquí, si aparece tardío, es porque se están liberando los quistes y está determinando en cierta forma que se presente la neurocisticercosis inactiva con quiste calcificado. La conducta en la epilepsia, que va a ver que justamente es lo que muchas veces se coloca de balado, hay que hacer algún tipo de maniobra. Cefalea e hipertensión intracraneal. Normalmente hay muchos tipos de cefalea, pero en este caso aumenta con los esfuerzos. No responde a los analgésicos, lo
tampoco llama la atención. Puede haber, generalmente, síntomas de hipertensión intracraneal. El paciente puede tener náuseas, vómitos, diplopía, hay una alteración en la visión, edema de la papila y pérdida de la concentración. Tipos de cefaleas que puse un cuadro acá. La sinusitis compromete toda la parte, por ejemplo, directamente del dolor detrás del hueso. Esto es, una sinusitis tiene otra causa. Silencio, míos. Perdónanos porque no saben lo que hacen. La cefalea en racimos. El dolor se concentra alrededor del ojo, ¿no? A veces puede haber relacionado con portensión, con la migraña también. Por tensión, el dolor es como una banda que aprieta la cabeza. Dentro de eso, ¿cuál sería el que ustedes, si hay comprensión o tensión, al cual se orientarían? No es sinusitis, cefalea en racimos o la migraña. Esto es dolor, náuseas, cambio visual, pero mayormente se habla de una cefalea por tensión, por la hipertensión. ¿Ok? Muy bien. Síndrome psicótico. Hipertensión intracraneana o puede presentarse independientemente. ¿Qué es lo que pasa? Los pacientes son de tipo esquizofrénico. El paciente, por ejemplo, con un cuadro esquizofrénico es un paciente que presenta una alteración y generalmente no aparece diariamente. De un momento a otro que aparezca esto, hay que buscar la causa, por supuesto. El paciente que está cambiando en cuanto al deterioro mental, no se ubica en tiempo y espacio, por ejemplo, necesariamente se tiene que hacer un diagnóstico y muchas veces el neurólogo va a buscar y va a identificar si efectivamente se trata de una neurocisticercosis. ¿Ya? ¿Está claro hasta acá? No creo, pero vamos a... Síndrome meningio. Cuando los quistes se adhieren a la vía madre o cuando flotan los espacios subaracnoideos. La sintomatología meningitis aséptica con hipoglicurraquia, aumento de proteínas y eosinófilos. ¿Cómo se determina eso? A través, por ejemplo, de un estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Síndrome de pares craneanos. Pares más afectados, óptico, oculomotor y auditivo. No vamos a entrar en muchos detalles, pero lo importante para tomar en cuenta, por ejemplo, que corresponde a cada uno. Síndrome medular, independiente o asociado. Cuando hay cambios motores y sensitivos, el paciente presenta, por ejemplo, una paresia que es previa a una parálisis, ¿no? En la cual hay que determinar, ¿no? Por eso, justamente dentro de los diagnósticos neurológicos, que no va a entrar porque más adelante tenemos en la asignatura de neurología que realmente van a ir explicando unas causas y va a mencionar necesariamente el docente de la sarcosis. Pueden tener bloqueo parcial del líquido cefalorraquídeo, depende de la gravedad, depende de la cantidad de parámetros. Otro síndrome, cisticercosis subcutánea muscular, nódulos de 5 centímetros hablando, hay que investigar, en todo caso. Todo lo que uno ve tiene que investigar, tiene que ver de qué se trata, ¿no? Nódulos blandos sin inflamación ni dolor. Oftalmocisticercosis, reacción inflamatoria del tracto uveal y de la retina, ¿no? Muy bien. Diagnóstico. La parte clínica es fundamental. La parte de epidemiológico y sobre todo aquel diagnóstico por imagen. No vamos a identificar el paesto ni va a haber un examen copapestológico. Va a haber exámenes indirectos que muchas veces y el inmunodiagnóstico, ¿no? El diagnóstico se establece por la sintomatología. Es fundamentalmente el tipo de sintomatología que vamos a tomar en cuenta. Por otro lado, también, en todo caso, hay que ver el antecedente epidemiológico. Yo hablo acá, antecedente epidemiológico, hablo en general. No entro en los detalles que muchas veces van a ser dados por los docentes de medicina social. Van a explicar toda la característica para hablar de un brote, hablar cabalmente, digamos, a qué se refiere, por ejemplo, la identificación de un caso. El primer caso, por ejemplo, que puede ser una población, o se repiten los casos diferentes, ¿no? Cuando se hablan de brotes esporádicos que van. Después, confirmarse con estudios imagenológicos. Aquí menciono radiografía, tomografía cervicoperitoneal y resonancia magnética. Revela la existencia de quistes, permite identificar estos tipos intraventriculares benignos. Métodos inmunológicos. Hay un método que se llama el inmunoblot,
si yo lo describiría, se llama inmunoelectrotransferencia, ¿no? Mayor sensibilidad, pero la prueba de ELISA también se utiliza con mayor frecuencia, ¿no? Identificación de antígenos, cisticercosis activa. Diagnóstico por imagen, la esconografía o tomografía sea computarizada. Voy a llegar más fácilmente con eso. Observación de estructuras quísticas de diversas localizaciones del encéfalo. Entonces se va a ubicar, no se ve con mucha claridad, pero hay algunos de los puntos que vamos a ver, ¿no? Después, porque acá, por ejemplo, aunque no se nota mucho, pero se va identificando la característica. Las tomografías hay que observar bien con detalles, ¿no? Para poder identificar. Y comenzar a buscar no solamente esto, no ver las causas. La resonancia magnética refuerza lo que puede observar la tomografía. Es mucho más sensible o específico en relación a la tomografía. Por eso, digamos, el equipo es mucho más preciso. Solo que muchas veces la accesibilidad del paciente a una resonancia magnética tiene algunas limitaciones. Ya sabemos por qué, ¿no? El inmunodiagnóstico, el test de ELISA, que se aplica en muestras de suero. Estudio de líquidos cefalorraquídeos, salvo que esté contraindicado en caso de hipertensión. El líquido cefalorraquídeo es a través de una punción, se obtiene el líquido, y los elementos que hay que tomar en cuenta va a ser, por ejemplo, aumento de proteínas, disminución de la glucosa, usualmente por debajo del 40%, y aumento de los eosinófilos y linfocitos. Si los eosinófilos llegan por lo menos a un 20%, la sospecha de neurocitis y sarcosis se incrementa, ¿no? Este es el test. Ya. Dentro de la parte de epidemiología y prevención, 2 minutos concluimos. Propia de países pobres, generalmente donde hay el factor de fecalismo, la falta de higiene, etc., ¿no? O el contacto con cerdos, ¿no? Y el ambiente. Actualmente ha cambiado bastante en muchos países en cuanto a la crianza de cerdo, porque hay un eslabón muy grande entre lo que es la teniasis y la cisticercosis, ¿no? Factores con deficiente higiene personal. Otro factor es justamente la presencia de sífilis, ¿no? Muy bien. Se ha comprobado en varios países dentro de la parte de epidemiología, Chile, Brasil, México. Se ha incrementado el número de casos por el desarrollo de mayormente factores epidemiológicos. El complejo teniasis y cisticercosis, ¿no? Íntimamente ligados a la crianza de cerdo, ¿no? Viviendas donde pueden generar materias fecales humanas. Tratamiento. Primeramente hablamos del tratamiento antiparasitario. Ya mencionamos lo que es, por ejemplo, la utilización del praziquantel, ¿no? Este medicamento mejoró la expectativa de neurocisticercosis. El albendazol puede poner una mejor penetración de encefalorraquídeo. Esteroides. Cuando hay encefalitis y forma subarachnoides, tenemos que disminuir el proceso inflamatorio. Esto ya hemos visto, el derivado piracin isoquinolínico se lo va por el intestino. Acá describe, por ejemplo, cambios estructurales del tegumento orparal, pero va a llegar al sistema nervioso para poder actuar, necesariamente, ¿no? Aumento de la permeabilidad de los iones de calcio, entonces para destruir y eliminar. Hay varios aspectos. Daña el tegumento de la membrana, ya mencioné esto cuando hablamos de teniasis, ¿no? Y sobre todo expone antígenos de respuesta inmune. Esto está dirigido, el alcohol que se desprenda a lo que es teniasis. Sin embargo, en este caso va a actuar directamente, ¿no? Albendazol, inhibir la utilización de la glucosa por parte del virus. Yo tengo que subir el volumen, voy a escuchar, entonces ya tenemos que aprender un poco a mantener. No sé si la otra asignatura estará lo mismo o ahí también. A ver, acá va a quedar entre los cuatro paredes. Yo no voy a hablar y a preguntarle al doctor Fabio, simplemente que es importante esto porque cabalmente lo que voy explicando, ¿no? Lo he explicado varias veces y voy resumiendo un poco porque justamente para que tengamos un conocimiento. No solamente la exposición, sino también adquirir un conocimiento teórico, escuchar, anotar. En algunos grupos están anotando algunos detalles, porque después, en base a esto, ¿qué es lo que hacemos? No es solamente por el examen, sino también para poder captar. Y una de las formas es que tengamos la suficiente, digamos, no son 3 horas, son 40, 45 minutos máximo.
porque sé que a los 45, como decía uno de los docentes, hace años se pierde y baja un poco la energía. Sé que estamos todo el día, pero no es el primer caso, ¿no? En muchos casos tenemos que, ¿no? Además, venimos por propia voluntad. Albendazol, mecanismo ya hemos escuchado, voy a pasar directamente, ¿no? Tratamiento quirúrgico, o sea, albendazol y praziquantel, tenemos dos medicamentos más esteroides, ¿ya? Los antiparestalios van a ir a actuar para justamente sobre la forma parestalia, que ya vendrán los esteroides que actuarán y evitarán el proceso inflamatorio que facilite que no haya la manifestación. Quirúrgica, quistes solitarios del cuarto ventrículo, de la médula espinal o subaracnoideosa. La cirugía es el tratamiento de elección para los cisticercos racemosos. Depende mucho de que se pueda tener lo que llaman un abordaje quirúrgico adecuado. Quistes solitarios que causan epilepsia, a veces es difícil, hay que administrar más el medicamento, ¿no? Y puede para ser removidos quirúrgicamente, ¿no? La forma como se hace. Hidrocefalia, la instalación de un sistema de derivación ventricular, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? O sea, en el transcurso de las siguientes clases, cada semana tenemos que ir viendo la próxima clase la observación detenida de las preparaciones, pues sería que todos vengan, porque después en la otra semana estaríamos tomando el tercer examen parcial práctico. Y para eso vamos a tener que la semana entonces es importante eso para avanzando, porque de aquí tenemos